Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarse. La primera lectura la comentaremos más mañana, seguramente, porque hoy es solo la primera parte de la zarza ardiente, pero que es un episodio fundamental en la concepción de la religiosidad de Israel. Es realmente la gran manifestación de Dios y de Dios que se autodefine, pero eso lo veremos sobre todo mañana, y donde empieza esta conciencia de esta revelación que Dios está dando al pueblo de Israel y cómo se transforma realmente este pueblo a partir de Moisés, pero eso lo veremos, decíamos, ya a partir de mañana. El Evangelio lo hemos visto: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido a los sabios y entendidos estas cosas y las has revelado a la gente sencilla. Y aquí es un texto que empieza, como para algunos puede parecer, nimio, dice en aquel tiempo. Y en aquel tiempo es importante en aquel tiempo porque no es lo que a veces la gente piensa. Quiero decir, hay gente que piensa, muy bien, ayer estábamos viendo un episodio, entonces cuando ponen aquel tiempo quiere decir que es continuación del episodio. No. Normalmente en el Evangelio cuando dicen aquel tiempo quiere decir, ahora explico otra cosa de lo que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra, y no tiene por qué ir colegado a lo que había dicho antes. Tanto es así que este texto, prácticamente idéntico, lo encontramos en dos evangelios, en Mateo y Lucas, y en dos contextos totalmente diferentes. En el otro, en Lucas, está cuando habla de los que vuelven los discípulos de Jesús, todos encantados de aquella misión que habían tenido, pueblo por pueblo. Aquí esta misión ya había pasado y el contexto es diferente. Quiere decir que en aquel tiempo, muy bien, recordamos ahora esto de Jesús y lo ponemos. Pero lo que importa es lo que está diciendo. Jesús, mejor dicho, el Padre revela las cosas y la entienden y la aceptan los sencillos. Aquí hay gente que entonces a veces lo interpreta mal. Quiere decir entonces que la gente sabia no puede entender nada del Evangelio. No, lo que quiere decir es que si los sabios no se hacen humildes, jamás entenderán nada del Evangelio. Esto es evidente y todo el mundo lo ha podido ver, incluso con los teólogos. ¿Cuánta gente hay que sabe el griego y el hebreo estupendamente bien? Que ha leído los Evangelios e incluso toda la Biblia estupendamente y la sabe leer y hasta en lenguas originales, y se la sabe, no digo de memoria, pero casi. Pero no ha entendido nada, de nada, de nada. Y eso se ve con muchísima frecuencia, incluso entre algunos teólogos. ¿Dónde estriba la diferencia entre el buen teólogo y el mal teólogo? Entre el que puede entender el Evangelio y el que no lo puede entender. Pues radica simplemente en la sencillez y la humildad ante Dios. Y en eso puede ser gente súper inteligente. Cojamos, ya que estos días hablábamos el otro día de San Buenaventura, pues un San Buenaventura o un Santo Tomás de Aquino, gente de inteligencia superior, y en la Iglesia ha habido mucha gente de una inteligencia absolutamente superior a la media, pero de largo, pero eran humildes, eran sencillos. Aunque fuesen mega inteligentes y con capacidades únicas, pero a la vez sabían ponerse en su sitio. Dios por encima de todo.
Y después hay gente muy inteligente, pero que de tal soberbia que serán incapaces de creer si no hay un cambio radical interior suyo, porque ellos son su propio Dios. Todo gira alrededor de ellos. La humildad brilla por su ausencia. Cuando hay esta soberbia, es imposible que Dios entre en los soberbios de corazón. Pero eso que pasa con los superinteligentes pasa también con los normalitos o los cortos. También pasa. Hay gente que podemos ser cortitos, pero a la vez soberbios. Dios no tiene nada que hacer tampoco. No se necesita una gran inteligencia para la salvación. Lo que se necesita es la humildad de reconocer y de ver en Cristo al Hijo de Dios, el que nos revela realmente quién es el Padre, Él, el Dios hecho hombre, para cada uno de nosotros. Y solo se conoce de verdad al Padre si se sigue al Hijo, si se sigue a Jesucristo. De hecho, el Evangelio de mañana volverá a tocar este tema desde otro punto de vista, del cómo llegar a entender a Jesús como auténtico Maestro para la vida de cada uno de nosotros.